Los ciclos de todo sistema llevan de suyo altas y bajas. Eso es normal. Es lo natural en toda vida de un sistema político, toda la vida de un sistema orgánico. Lo mismo sucede en América Latina. Según Francisco López Segrera, la izquierda está llegando a un ciclo en que parece que está reculando, parece que está hacia atrás. Mi nombre es Israel Dolarte Jorge y en esta ocasión vamos a analizar el capítulo Ascenso de la Nueva Derecha de Francisco López Segrera. En este apartado, lo que hace este autor, lo que hace López, es primero caracterizar a la derecha desde diferentes aspectos, más bien desde el aspecto temporal, y después analizar la última que él identifica y cómo se está desenvolviendo en América Latina. Él dice que la primera ola de derecha, o el primer tipo de derecha, fue la que se desarrolló de 1964 a 1985 y le llama la derecha dictatorial. Se caracteriza por regímenes militares y una alta empatía por el clero católico. No todo el clero católico, voy a aclarar. Después sigue la derecha neoliberal, que va de 1985 al 2000, que es la que casi todos nosotros conocemos, es la más cercana que ha estado en el poder que nosotros nos ha tocado ver. Eh, por ejemplo, en el caso de México tenemos a Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, aunque cronológicamente están un poquito después, pero sí pertenecen a esta generación. Y del 2000 a la fecha es la nueva derecha, ¿no? La característica es que ellos ya no vivieron como personas estas, estas dictaduras de los 60 y esos ascensos de la derecha neoliberal, sino que ahora ellos tienen que combatir el ascenso de la izquierda o de la nueva izquierda o de la época post-neoliberal que dice López, y la combaten de diferentes formas. ¿Por qué la derecha está ganando terreno en aquellos países donde la izquierda ha tenido buenos resultados en el gobierno? Es una pregunta muy interesante que se hace el autor, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta nueva derecha? Dice él, primero, tienen un discurso moderado. Ya no son esa derecha que decía, que promulgaba llevar el reino de Dios a la tierra. Revisen, por ejemplo, un libro muy interesante de Álvaro Delgado que se llama El Yunque en el Poder y caracteriza ese tipo de derecha. Muy, muy bueno el libro. Eh, la ausencia, por ejemplo, de una agenda reprivatizadora, dice él, no significa que estén en contra de la privatización, pero ya no lo tienen en la agenda y de manera importante. Se posicionan gracias al interés de Estados Unidos y China por las materias primas en la región, son como los motores, ¿sí?, que los están impulsando. Tienen a demostrar acuerdos multilaterales de corte de izquierda, o sea, parece que se comportan a veces como la izquierda, lo que sí siguen teniendo propuestas débiles de inclusión social, no se preocupan por la pobreza, la marginación, la desigualdad, porque como personas de derecha ellos creen que es el mercado quien debe resolucionar estas cosas, y hacen énfasis, eso sí, en la seguridad nacional. Y ahí es donde tocan una cuerda muy sensible y desde donde empiezan a tener mucha fuerza política, porque todos nosotros somos víctimas de la inseguridad, y cuando llega la derecha a proponer que ellos van precisamente a resolver el problema de la inseguridad, pues ahí es donde empiezan a tener más fuerza. Capitalizan el descontento de la nueva clase emergente, que esa es otra característica, debido al aumento en la inflación y el fin de la bonanza de los precios petroleros. ¿Qué significa esto? Que en esos países donde llegó la nueva izquierda o la izquierda post-neoliberal y eh, pudo desarrollar nueva clase media o pudo sacar de la pobreza, si no de la extrema pobreza, pero de una pobreza moderada, a cierta clase de cierta capa de la sociedad, los elevó en su nivel de vida. Ahora esa nueva clase media está reclamando porque como se acabó la bonanza del petróleo o de los precios de las commodities, de que ya hablamos anteriormente, eh, pues acabó esa bonanza y al terminarse entonces ya no hay tantos beneficios, ¿no? Ese es un problema que tiene que resolver la izquierda. Vamos a ver algunos estudios de caso que menciona López. Primero, por ejemplo, Venezuela. El golpe de Estado que
que tratan de imponer sobre Hugo Chávez. El partido donde se aglomera la derecha se llama la Mesa de Unidad Democrática, son aliados de Estados Unidos y abanderan las causas sociales derivadas de la escasez y la inflación. Se dan cuenta entonces, eso ustedes seguramente lo han seguido en las noticias, cómo los diferentes dirigentes de la derecha se han empezado a aglutinar y tratan de llamar a la población precisamente con estas demandas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta escasez? ¿Cómo es posible los niveles de inflación? No estoy diciendo que no son problemas de la izquierda, o sea, no los estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que sí, esos problemas son reales, pero la derecha se está agarrando de ahí, ¿no? Brasil, por ejemplo, después de los escándalos de corrupción, que todavía está en si son ciertos o no, en el que se vio envuelto tanto Lula como eh, se me fue el nombre de quien sucedió a Lula, de la presidente. Hubo escándalos de corrupción en el que se les pagaba a diputados de la oposición para que pasaran las reformas o las propuestas de la izquierda, ¿no? Y sobre todo el caso Petrobras, ¿no? Busquen por favor ahí noticias sobre este caso y lo que trajo por consiguiente es que la clase política, o la izquierda más bien, se vio deslegitimizada y el crecimiento del PIB en menos 2.8%, ¿no? Entonces eso también trajo consigo el descontento de la clase media emergente. Ecuador, por ejemplo, donde ha habido intentos de restauración conservadora, ¿no? En el 2014, el partido Acción Unida más, Acción Unida más, no recuerdo, perdón, ganó elecciones en Quito, que repito es la derecha. Rodas se valió de una imagen desvinculada del clásico conflicto entre izquierda y derecha, ¿no? Este personaje, que después sus asesores también ayudaron a Felipe Calderón, dijeron no nos vamos a meter en esto de soy izquierda, soy derecha, incluso hasta en los colores, sino más bien vamos a solucionar problemas concretos del país, ¿no? Y el partido Alianza País también perdió las elecciones en Guayaquil y Cuenca, y con esto Rafael Correa vio mermada su fuerza en Ecuador. Actualmente incluso hubo elecciones, hoy que es eh, sábado 17 de abril del 2021, hace no más de 2 semanas me parece hubo elecciones en Ecuador y efectivamente está ganando la derecha. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ahí sí la derecha se ha topado con pared porque ha encontrado una población un poco más organizada, que si bien no está totalmente de acuerdo con Evo Morales, al parecer, y eso es como interesante, cuando trata la derecha de golpear a Evo Morales, ahí sí como que voltean y dicen no. O sea, no es que una cosa es que no estemos de acuerdo con él, pero otra cosa es que estemos contra de él, ¿no? Ya habíamos visto en otras ocasiones cómo la izquierda tenía problemas, sobre todo la izquierda bolivariana, con los indígenas, ¿no? Porque sigue este problema del neoextractivismo. Pero cuando la derecha dice, bueno, pues vamos a quitar a Evo Morales, ¿no? Para resolver esos problemas, los indígenas dicen, no, ¿sale? O porque, digamos, porque ahí sí va a estar peor, ¿no? En 2016 Evo Morales pierde el refrendo para ir a la reelección, cosa que ya habíamos comentado, y también hay casos de corrupción, pero, y eso también es interesante, son corregidos, ¿no? Los llevan a tribunales y tratan pues de encarcelar a los culpables. La derecha tiene menos poder que en el resto de los países gobernados por los países por esta ala post neoliberal, ¿no? Hay que seguir muy de cerca lo que está pasando en Bolivia. Digo, y ustedes fueron testigos de lo que sucedió el año pasado, cuando la derecha volvió a tomar el poder en lo que algo que parecía más o menos un golpe de Estado. Por supuesto, los de izquierda dicen que fue golpe de Estado, los de la derecha dicen que no, pero lo que es cierto es que tomaron por asalto el poder y cuando van de nuevo a las elecciones, llaman a elecciones, vuelve a ganar la izquierda, ¿no? Ahí se ve que no tienen tanto poder, ahí se ve que los indígenas, repito, si bien no están todos con Evo Morales, pero eso sí, no están contra Evo Morales y contra el MAS, ¿no? Bueno, hasta aquí la voy a dejar en esta entrega. Voy a continuar con los estudios de caso en los próximos videos y espero que vaya quedando claro hacia dónde va esta explicación. Bueno, sin otro particular, me despido de ustedes. Fue un placer haber estado frente a sus monitores. Hasta luego.